¿Sabías que la NASA colaboró con Pixar en el diseño de las naves? El equipo de la película fue invitado al Centro Espacial de Houston. Esto es El Fin del Cine y hoy hablaremos de Lightyear. Subimos vídeos todas las semanas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Seguro que conoces Toy Story. En 1995, esta película cambió el mundo de la animación, y si no la has visto ya, seguro que has oído hablar de ella. En Toy Story, el protagonista, Andy, ve una película en el cine protagonizada por Buzz Lightyear. Justamente, Lightyear es esa película que Andy vio en el cine, y narra la historia del origen de Buzz, como personaje. De hecho, Pixar ha insistido en que se trata de la historia real del personaje y no del juguete. Además, ¿sabías que originalmente Buzz Lightyear se inspiró en Buzz Aldrin? En el Apolo 11 fue la segunda persona en caminar sobre la Luna tras Neil Armstrong. El primer nombre que se barajó para Buzz fue Lunar Larry, pero se descartó porque resultaba extraño y generó problemas de traducción. Curiosamente, la figura de Buzz Lightyear fue enviada a la Estación Espacial Internacional en 2008. Por lo demás, en esencia, es una película de aventuras. Buzz Lightyear trata de escapar de unos alienígenas en un planeta desconocido. Aparentemente, la apuesta de Pixar es llamar a la audiencia para dar paso a Toy Story 5 y también a una película basada en Woody. Buzz debe salvar a un planeta atacado por Zurg y su ejército, un robot alienígena que ha sido siempre su enemigo. En la película se descubre el porqué de los actos de Zurg, aunque el guión se vuelve un poco confuso, sobre todo si tenemos en cuenta que es una película para niños. Las explicaciones son quizá un poco complejas. La escena tan polémica del beso lésbico no influye en la historia. En El Fin del Cine apoyamos al colectivo LGTB, pero creemos que es innecesario y se lo podían haber ahorrado, sobre todo porque desató un escándalo mundial que afectó a la recaudación, y es que Lightyear ha sido prohibida en varios países por esta razón. De los 200 millones de dólares de presupuesto, la película de Pixar ha recaudado 213, así que en realidad Lightyear no ha sido precisamente un éxito. La animación estéticamente es muy buena, los detalles están muy logrados y el resultado es muy realista. Los escenarios son muy llamativos y muy bien conseguidos. En El Fin del Cine hemos visto la película y creemos que no es la mejor de Pixar. Por supuesto, no tiene nada que ver con Toy Story, salvo quizás Toy Story 4, que podría ser la más floja de todas. Nos parece un tanto espesa por momentos y eso que la película dura poco más de hora y media. Sin embargo, no tiene personajes que te llamen mucho la atención, ni siquiera el carácter de Buzz es especialmente carismático. El guión puede resultar un tanto repetitivo y no termina de convencernos. Eso sí, tenemos que reconocer el fantástico trabajo hecho en la animación y puesta en escena de la película, que nos ha gustado mucho y nos parece que marca una gran diferencia con las películas de animación de hace no tantos años. En El Fin del Cine le damos una puntuación de 2 sobre 5. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publicamos todas las semanas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción podrás encontrar todos los enlaces. Si quieres que comentemos una película en particular, déjanoslo en los comentarios.